Déjeme decir algo antes de iniciar esta conversación. Eh, yo creo que siempre que Dios nos convoca a una reunión así como esta, es porque Dios sabe quién va a venir, porque Dios tiene la palabra precisa para la persona que le va a escuchar. Yo no creo en las casualidades, no creo que a algunos se les hizo tarde o hoy vinieron los que deberían haber venido para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso te voy a pedir que hoy en especial me prestes toda tu atención. Dios igual me mostró con mucha claridad lo que Él quiere que nosotros escuchemos de Él. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Señor, este día por tu amor, por la manera tan especial, Señor, que tú tienes de tratar con cada uno de nosotros. Gracias por este día en el cual celebramos a los papás y por el mensaje que sabemos que hoy tú tienes especialmente para los papás que hoy están aquí presentes, que hoy nos están escuchando a través de internet. Padre, permite que tu palabra llegue a donde tenga que llegar y que produzca el fruto para el cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 2002, mi esposa y yo pudimos estar presentes en una convención de pastores donde Dios dio una palabra y preparándome para poder compartir con ustedes, Dios me recordaba esta palabra y me recordaba la importancia que tiene que cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres, podamos escuchar de parte de Él. Y un día un padre, que es Dios, le habló a otro padre, que es Abraham, y le dijo lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó o puso a prueba Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No sé si todos aquí leímos bien, pero el Señor del universo le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas entrañablemente. Esa fue la petición que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Y va acompañado de otra pregunta. ¿Tú sabes por qué Dios le pidió la vida de Isaac? Y la respuesta es porque lo único que el Señor quiere de nosotros es lo que nosotros más amamos y lo que más atesoramos. Esas son las cosas que Dios nos pide. Tenemos ideas equivocadas. Perdón por el comentario que voy a hacer, pero viene la hora de las ofrendas, meto la mano a la bolsa buscando el billete más chico, o no sé cómo se le haga. O vengo y no vengo preparado como para poder darle al Señor lo que a Dios le pertenece, que es el diezmo y las ofrendas.
Y no nos damos cuenta que siempre Dios de una manera paciente está atrás esperando, pidiéndonos le demos lo que más amamos. Por eso, si tú y yo lo que amamos es el dinero, entonces lo que Dios quiere es que le des todo tu dinero. Si lo único que tenemos de valor es el tiempo, entonces el Señor quiere que le des cada segundo de ti, cada segundo de mí. Si lo único que tenemos es tiempo. Si lo que más te importa en la vida es tu ministerio, tu negocio, tu trabajo, tu carrera profesional, entonces no te extrañe que venga el Señor un día a tu vida y te pida lo que más te interesa. El Señor estaba probando la calidad de amor de Abraham. Por eso le pidió que hiciera un sacrificio. Necesitaba Dios saber de qué clase de corazón era el de Abraham. Y la única manera como se sabe esto es a la hora de dar. Yo no sé si todavía se acostumbre, pero cuando recuerdo que salíamos así en bola a comer, al final alguien decía, bueno, ¿y cuánto va a ser? Y hay dos escuelas de pensamiento, ¿no? Uno que dice, yo comí un tamal de 7.50, un refresco de 2.25 y una servilleta que usé de $1, ¿no? Y entonces a mí me toca 14.50. Hay otra línea de pensamiento que dice, ¿por qué no juntamos todo lo que comimos todos y nos lo dividimos por partes iguales? Y no faltará alguno que dice, pero es que yo no comí tanto, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer con ¿cómo se llama? Con la propina. Y bueno, no faltará también en la mesa alguno que diga, yo pago todo. De esos hay menos. Cuando Dios prueba nuestro corazón y quiere saber qué es lo que hay, la manera en que Él se da cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón es, pues a la hora que Él nos pide las cosas, ve la disposición que nosotros tenemos en el corazón. Y lo que Dios quería que Abraham le respondiera, pero no con palabras, era, ¿a quién amaba Abraham? Amaba a su hijo, al que la Biblia le llama el hijo de la promesa, porque déjame decirte que Abraham y Sara, su esposa, tenían 95 años de edad. Ella era estéril. Y Dios, después de los 90 años, les dio un hijo que estuvieron esperando durante 25 años, y la criatura nació y creció y era un adolescente. Y ya que era un adolescente, Dios le dice, yo quiero a tu hijo. Es que Dios le había dicho a Abraham que de esa descendencia de su hijo iba a ser la nación de Israel, y iba a ser una nación numerosa, tan grande en número como las estrellas del cielo. Y entonces Dios quería saber realmente si a él, Abraham, le interesaba lo que Dios le estaba diciendo, si realmente amaba a la única persona que podía cristalizar la promesa que Dios le había dado, que era su hijo, o quería saber si en realidad Abraham amaba al Señor de las promesas. ¿Quién le hizo la promesa a Abraham de darle un hijo? Dios. Y si Dios se lo dio y luego Dios se lo quitó, ¿no podría Dios darle otro? ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuántos hijos perdió Job? Sí, no me digan todos, díganme cuántos. ¿Cuántos hijos perdió Job? ¿Cuántos? 10 hijos perdió Job. ¿Y esposas cuántas perdió? Le dejó la misma. Eso dice la Biblia. Yo nomás repito lo que dice la Biblia.
Cada hogar aquí representado es único porque tenemos peculiaridades, porque tenemos idiosincrasias que nos son muy propias y de nadie más. Y no podemos decir que tu hogar es mejor que el mío. Simplemente tenemos hogares diferentes, pero tenemos ciertas características en común. Fíjate, te doy un por ejemplo. Ninguno de nosotros escogió a sus padres, ¿cierto? A ninguno nos preguntaron si queríamos nacer en esta parte del mundo, porque pudimos haber nacido en África, en Asia, en Europa, pero Dios quiso que naciéramos aquí en México. El día que nacimos ya teníamos padres. ¡Qué maravilla! Éramos hijos sin experiencia, en manos de padres sin experiencia, pues por eso salimos así. Y la mayoría de los hijos que yo conozco son muy quejumbrosos. Son tan quejumbrosos que hice una clasificación. Mira, los hijos más suertudos, ellos fueron los que tuvieron padres enérgicos. Y es bien fácil distinguirlos porque hasta el día de hoy se quejan de la disciplina excesiva que recibieron en su casa. No hagas esto, no hagas el otro, no para aquí, no para allá. No era la primera palabra que salía de los labios de algunos papás. Si los padres no fueron enérgicos, entonces los hijos también se quejan porque no les dieron la atención que ellos creían merecer. No, ellos decían, felices los que les exigen, porque cuando menos se ve, ahí está el interés del papá. Pero a mí no. Si nacieron en un hogar cristiano, se quejan porque los obligaban a cumplir las cosas que los papás decían que era la voluntad de Dios. No sé si ustedes nacieron en un hogar cristiano y algún día los regañaron así. ¿Es la voluntad de Dios? No. Que le hagas así, le hagas asado. A los hijos que los obligaron a ir a la iglesia, cuando pudieron, de inmediatamente se apartaron y se alejaron del mundo cristiano, y hoy nada quieren saber de la única persona que les puede dar salvación y vida eterna. Los que no nacieron en hogares cristianos también se quejan. Ellos dicen, es que nadie me obligó a nada. Y la mayoría de esos hijos también hoy están alejados del Señor. Yo puedo encontrar otro elemento común en la mayoría de los hijos, y es el recuerdo o la imagen del padre ausente o del padre distante que hubo en el hogar. Y pues la razón principal de la ausencia de nuestros padres es que todo el día trabajaban fuera de casa. Y ellos se esforzaron tanto para que no faltara nunca lo indispensable en nuestros hogares. Tanto trabajaron que no estuvieron en la casa. Otros padres no estuvieron en sus hogares por otros motivos que no se pueden justificar. Pero la mayoría de los padres sí estuvieron físicamente en casa, pero sencillamente se desentendieron de la vida espiritual, de la vida emocional, de la vida intelectual de sus hijos. Y al final del día, cuando hacemos un balance de nuestra vida, esta es mi opinión, yo creo que a todos nos faltó papá. Si fuera el Día de las Madres, no lo hubiera escrito así. Porque papá es con P, mamá es con M. Por eso yo te vi que te estabas riendo, creías que de otra cosa, Pau, pero no es por eso. Entonces, ¿por qué precisamente hoy, donde hay festejos y muchas cosas bonitas de los padres, hemos dedicado este tiempo tan valioso para hablar de los padres? Te voy a dar 3 razones. En primer lugar, ya te expliqué, por obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque
Tengo semanas con una carga en el corazón por los padres de Oasis. Y yo sé que esta carga o una preocupación viene del Señor. Y hay mucho que el Señor quiere que escuchemos y quiere que aprendamos acerca de la paternidad. Gracias a Dios por el grupo de varones estamos aprendiendo, pero hay muchas cosas más que Dios quiere que sepamos. La segunda razón por la cual estamos hablando de la paternidad, les digo, es el estudio de varones. Y quiero decirles a las esposas, a las madres, que se sienten con sus esposos y sus padres y juntos lean este libro que está buenísimo, que se llama Esposos y Padres, y lo escribió Derek Prince. Realmente va a llenar su vida. Hagan esto, mujeres, de verdad háganme caso en esto que les voy a decir. Ustedes van y compran el libro porque el otro ni siquiera lo va a ir a comprar. Ustedes van y lo compran. Terminan de cenar y cuando ven que ya se quiere ir a poner la pijama como para ir a la tele, así, por aquí, y tú te sientas ahí donde, en el comedor, en la sala, a un lado, Elizabeth, siéntate aquí conmigo, léeme el libro de Esposos y Padres. Y tú te sientas, él te lo va a leer, como lo leemos cada miércoles los varones. Y Dios ha hablado a nuestras vidas y ahora quiere hablar a la vida de la esposa. Pero necesitamos que tú hagas tu parte. Y la tercera razón es que todos los caminos, dice el refrán, conducen a Roma. Y en lo que nos ocupa, todos los problemas que enfrentamos, de una o de otra manera, apuntan a nosotros y a nuestros padres. Si tú quieres hacer dinero, métete de psiquiatra o de psicólogo. Hoy todo el mundo está apachurrado, deprimido, afligido, angustiado, y hasta suena el teléfono de las ansiedades que tenemos. Y entonces ve con el psicólogo, te va a cobrar un platal para que tú le digas, es que mi papá. Y ahí le tiras el chorizo ahí que tú quieras y la otra te va a decir así. Parece que todos los problemas se originan en los padres varones. Si no me crees, pregúntale a un maestro. Yo sé que aquí hay maestros. Ellos desde hace muchos años ya descubrieron la fórmula para mejorar el sistema educativo del mundo y sus alrededores. Te lo voy a deletrear para que veas que es rete fácil. ¿Cómo se mejora el sistema educativo? Todo esto que la pandemia echó para atrás y que la SEP también echó para atrás, se compone de la siguiente manera. Número 1, echar fuera de la escuela a todos los chamacos solteros y de edad escolar, desde maternal hasta posgrado. Es la primera cosa que hay que hacer. La segunda es meter a las jaulas escolares a todos los padres de familia. Lo que se necesita está al revés. A los padres hay que amarrarlos a una silla, se les tapa la boquita con cinta adhesiva gris, de esa que luego tenemos aquí para que la gente no se tropiece. Y si persiste la rebeldía y el maltrato de los padres a los maestros, 40 varas menos una, dice la Biblia, en el patio de la escuela. El problema de los niños no son los niños, sino no son los padres, son sus padres. Por eso les digo que todos los problemas, como todos los caminos, llevan a Roma. Las dificultades, los retos que hoy estamos enfrentando en los hogares, yo creo que serían muy diferentes si nosotros enfrentáramos el problema realmente serio, que es el problema de los padres, el problema de los abuelos.
Y no creo que lo que nosotros estamos viviendo hoy sea muy distinto de lo que vivieron nuestros padres y abuelos. ¿Cuáles eran los problemas de entonces? Los mismos de hoy. Alcoholismo, escasez, abuso físico, verbal, infidelidad, drogadicción, perversiones, relaciones mutiladas, falta de perdón, divorcio. Y ahí síguele poniendo tú todo lo que tú quieras. Los mismos problemas que como sociedad hemos vivido. Pero desde mi punto de vista, la principal raíz de estos y de otros problemas es que falta un padre varón en la casa. Aquí sí. Es donde las cosas se ponen color de hormiga. Es importante que hablemos con claridad entre nosotros de esta relación de padres e hijos, porque esta es la clave para descifrar muchos de los problemas que nosotros como adultos no hemos podido resolver hasta el día de hoy. Por eso, si vamos al psiquiatra hoy, les aseguro, vamos a estar hablando de los papás. Y si les preguntáramos a los hijos, ¿cuáles son tus problemas? Bueno, si les preguntamos antes de comer, no van a decir nada. Si ya comieron, van a decir, mis papás. Ustedes saben, como iglesia, como pastores, nosotros tenemos acceso a sus hijos, los cuales disfrutamos y escuchamos de ellos muchas cosas y hay una conversación continua. Y hay una línea de consejo bíblica continua entre ellos y nosotros. Pero en realidad, yo creo que aquí es donde se concentra el principal problema que nosotros enfrentamos. Mira, si tú sabes sumar, te voy a pedir que sumes el número de hogares rotos por divorcio o por separación. Añade los hogares donde los padres varones abandonaron a su familia, donde cada hijo tiene un apellido de un padre diferente. Agrega los hogares donde el esposo cambió a la esposa por un modelo más reciente. Incluye a los matrimonios que tienen problemas serios de infidelidades, alcoholismo, adicciones, incluso cárcel. Suma los hogares que sufren depresiones económicas por falta de trabajo y por aquellos que no teniendo con qué comer no están dispuestos a trabajar, estando sanos. Agrega a los padres ausentes, porque algunos de verdad que sí trabajan y otros que tienen motivos válidos para no estar en su casa. Y te digo cuál es el resultado. Y el resultado es que la mayoría de los hijos de todas las edades tenemos déficit de papá. Las consecuencias de la falta de padres siempre son evidentes. Siempre son devastadoras. Y si no supimos nosotros relacionarnos adecuadamente con el papá que nos tocó, el día que conocemos a Cristo nos va a costar mucho trabajo relacionarnos íntimamente con Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la figura del papá en mi casa es una. Y la figura de Dios en la Biblia es otra completamente diferente. El que recibió un mal ejemplo de su padre cree que el Padre Celestial va a ser igual. Y en consecuencia, como le tuvo temor a su papá, también le tiene temor a Dios y no se quiere ni acercar. Yo te pido, por favor, que no pienses que estoy juzgando con ligereza a los actuales padres, porque yo soy papá también. Y como papá, sé que siempre hacemos lo mejor por los hijos, pero también debemos desechar cualquier pensamiento que nos quiera convencer que nuestra tarea central en la vida es sostener económicamente a la familia. ¿Sabes? Esta es una mentira que Satanás ha hecho que muchos varones, muchos hogares se hayan tragado.
Si yo detengo en la calle a algún hombre y le pregunto cuál es tu razón de ser, para qué estás en la vida, me va a decir para trabajar y llevar el sustento a la casa. Y eso es una mentira. Y eso es el origen de muchísimos de los problemas de nuestra vida. El papá trabaja todo el día y cuando llega a la casa, ¿cómo llega? Él no tiene tiempo ni ganas de jugar, ni menos de estar con sus hijos. La cabeza del hogar no está interesada en la educación, menos en la vida espiritual de sus hijos. Al parecer, al único que se da cuenta a qué realmente se dedica el papá es aquel que dice que está haciendo lo que hace para cubrir los gastos de la casa. A ver, por eso les decía yo que necesito que me vean estos ojos tapatíos. Tú dices que todos los días le dedicas tu tiempo a trabajar, ¿es cierto? Sí, es cierto. Y que todos los días sales a trabajar, ¿verdad? Sí. Y salimos a trabajar, ¿para qué? Para sacar dinero. Si cada uno de nosotros es un buen ejemplo de lo que significa tener dinero, yo les diría una cosa, cambiemos de chamba. Porque eso a lo que te dedicas satisface todas las necesidades de casa, háganme así o así. No. Y entonces agarramos una segunda chamba, o trabajamos horas extras, o hacemos hasta lo indecible para ver cómo le hacemos para ganar, pero al final del día el resultado neto es que ni siquiera estamos en casa ni ganando el dinero que nosotros decimos que estamos realmente ganando. Entonces, la nota aquí importante es si a lo que se le dedica el esposo y papá es a trabajar, me temo que la estamos haciendo bien mal. Y si trabajar es sinónimo de hacer dinero, pues todos aquí seríamos multimillonarios. Así que te propongo que hagamos algo distinto. Y ese es el motivo de este mensaje. O sea que lo que he dicho hasta ahorita es nomás la introducción, para que le vayáis midiendo el calor a los atoles. Que nos dediquemos a buscar y a experimentar el amor del Padre Celestial. Y también a buscar y a experimentar el amor de nuestro Padre terrenal. Y si lo logramos, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Esta es la propuesta. Deja de hacer lo que estás haciendo como lo estás haciendo. Dedícate de hoy en adelante a buscar y experimentar el amor del Padre Celestial y también a buscar y experimentar el amor de tu Padre terrenal. Y cuando tú logres hacer eso, tú vas a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos y no te va a faltar tiempo aquí en la tierra para poder disfrutar de todas las bendiciones financieras y económicas que Dios te va a dar. Por eso lo que yo te propongo que hoy hagamos es que las cosas las hagamos al revés. Empecemos la historia bíblica por el final. De pronto va a parecer que esta historia que te estoy platicando y lo que te estoy diciendo no tiene ni pies ni cabeza. Y también a mí me pasa. Pero Dios sí sabe a dónde nos quiere llevar. Y esta historia empieza por el final. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Estoy hablando, o estaré hablando en breve, de Jacob. Algunos consideran que existen 5 grandes temores en la vida.
Y uno de los peores, dicen, es la soledad. Ese es el temor a que todos nos abandonen y nos quedemos solos. Tenemos miedo a que la esposa se muera, a que los hijos quieran vivir lejos de la casa o perder un buen amigo. La escritura dice que un día Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta que amaneció. ¿Y quién era este varón? La Biblia misma dice que era el ángel del Señor. Es decir, Jacob estaba peleando con Dios mismo. La Biblia dice entonces que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó, se descompuso el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino que me bendices. Debemos leer con mucho cuidado este pasaje, porque las piezas de rompecabezas parece que están fuera de lugar. De verdad, Dios le pidió a Jacob que lo dejara ir y Jacob se negó. Dios no podía con Jacob porque era más fuerte Jacob que Dios. Lo acabamos de leer, no vaya siendo que estemos leyendo. Dice aquí, y Job le respondió: no te dejaré si no me bendices. Entonces, por eso pregunto, ¿qué acaso Dios no podía con Jacob? ¿Jacob estaba demasiado fuerte para Dios? Yo quiero que uses tu imaginación porque lo que está sucediendo en el escenario bíblico es el diálogo mientras dos guerreros están forcejeando arriba del ring. Y entonces el varón le dice a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y Jacob significa suplantador, engañador, embustero, tramposo. Dice la Biblia que el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es, el que lucha con Dios, o Dios lucha. Eso es lo que quiere decir Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Creo que le subieron mucho al micrófono. El nombre nuevo que Dios le dio a Jacob es Israel. Y el nombre de Israel significa príncipe. El que lucha con Dios y con los hombres y venció. Miren, la Biblia lo dice. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y dice entonces que cojeaba Jacob de su cadera. Por eso he pensado que un buen título para esta plática sería: algunas veces tenemos que pelear con todo el alma hasta que se despunte el alba, si queremos que las cosas se desatoren y nos vaya bien. Pero como no se lo van a aprender, dije: a lo mejor esta plática la podríamos llamar: toda cicatriz cuenta una historia. ¿Por qué? Te pregunto, ¿tienes alguna cicatriz aparente que sea visible? Te aseguro que cuando te preguntan qué te pasó, cuentas con todo detalle lo que te pasó en esa herida, esa cicatriz que es aparente. También hay otra clase de cicatrices que nosotros escondemos, que también cuentan una historia. Una intervención quirúrgica, no sé si tienen por ahí tajadas que les han dado los médicos, o un bebé grandotote que nació en una mamá chiquitita
que no podían hacer, o un accidente. Hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos cicatrices en el cuerpo. Si Jacob estuviera entre nosotros, veríamos su cicatriz porque él cojeaba al caminar. Y si le hubiéramos preguntado qué te pasó, nos diría su historia. Y la historia de Jacob se resume en esta frase: una noche luché con Dios hasta que me bendijo. Por eso creo que algunas veces tenemos que pelear con toda el alma hasta que despunta el alba, si queremos que Dios y nuestro Padre terrenal nos bendigan. ¿Qué ganas tendría Jacob de ser bendecido? Que estuvo dispuesto a pelear con Dios toda la noche. Toda la noche. En la Biblia nosotros encontramos historias paralelas que nos ayudan a darle un mejor sentido a lo que estamos nosotros leyendo y creyendo. Y te quiero pedir ahora que me acompañes a leer otra historia que Dios le pidió al profeta Sofonías que escribiera. Ese era un mensaje para su pueblo. Y el texto habla de manera directa a las personas que crecieron en un hogar donde no hubo un padre, o que el ejemplo del padre no fue el adecuado, no fue el correcto. Y ese texto, que todavía no hemos leído, responde a dos preguntas clave. Una: ¿cómo te conviertes en un buen papá si nunca tuviste uno? Y dos: ¿cómo criar o educar a tus hijos si nadie te crió ni te educó a ti? Que este es el problema educativo que sufrimos en México y en otros lugares también. Los padres que no tienen ninguna escuela para ser padres ya tienen sus hijos. Los hijos que no tienen escuela para ser hijos ya están siendo los hijos de sus padres. Y ahora, ¿quién les enseña a quién? ¿Qué es lo primero, la gallina o el huevo? ¿A quién educamos primero? Díganme, ¿a quién? A los papás. Ellos son los que necesitan los primeros auxilios. Ya que medio agarran la onda, ahora sí, quizá tengan más facultad para poder educar a sus hijos. Y este es el pasaje de Sofonías. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y echado fuera tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio, la vergüenza de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Y en aquel tiempo yo os traeré, este es Dios el que está hablando, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Cuando leemos un pasaje como este, conviene recordar que los profetas del Antiguo Testamento le escribieron a la gente de su tiempo, pero también el mensaje que está aquí también es para nosotros el día de hoy. ¿Quiénes eran los destinatarios de este mensaje profético? Y era un grupo de huérfanos de Dios. Esto es increíble. Que la Biblia, la palabra de Dios, la verdad absoluta, no nos esconde una realidad del pueblo de Israel. Que Israel teniendo Dios teniendo una nación,
ese pueblo era huérfano. Y debido a los pecados de los padres, el Señor se apartó de ellos. El Señor abandonó a Israel por culpa de los padres y sus enemigos políticos y militares los amenazaban de muerte. En aquellos días Israel tenía una pésima reputación internacional. Saben, quizá Israel en aquel tiempo compare con aquellas naciones más pobres y retrasadas de África o de América. Y todos, yo estoy seguro, hemos visto esas fotografías y reportajes de niños malnutridos, sucios, con moscas en sus caritas, adultos moribundos expuestos en calles polvorientas, adentro de casuchas que son insalubres, largas filas de personas que parecen esqueletos vivos esperando que las organizaciones humanitarias les den algo de comer. ¿Sabes? En los días del Antiguo Testamento, cuando la gente decía Israel, meneaba la cabeza. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos de naciones como Burundi, Malawi, Sudán, Sierra Leona, Haití, Afganistán. Y si somos sinceros, cuando vemos estas imágenes dramáticas, lo único que alcanzamos a decir es, ay Señor, gracias que nosotros vivimos mejor. Cuando Israel, la gente respondía, cuando decían Israel, la gente respondía Icabod. Así se llamaba el hijo de un sacerdote. E Icabod significa sin gloria, desamparados por Dios, abandonados a su suerte. Así era el pueblo de Israel. Pero Sofonías anunció que esa experiencia tan terrible que vivieron llegaría a su fin y los hebreos dejarían de sufrir por 3 razones principales. En primer lugar, porque Dios hizo a un lado el pecado y las transgresiones de su pueblo. En segundo lugar, porque Dios restauró la nación y les dio bendiciones. Y en tercer lugar, porque se volvió a restablecer la relación de Dios como Padre del pueblo de Israel para poder salvar a sus hijos. Dios no era buen padre. Y lo digo con toda reverencia. Allí estaba el pueblo, un pueblo huérfano, y Dios queriendo acercarse a ellos, porque Dios sabía que cuando Él regresara, el poder de Dios iba a regresar sobre Israel y ahora la salvación llegaría a los suyos. Y en consecuencia vendrían todo género de bendiciones. Dios expulsaría al enemigo de toda clase de amenazas que sufría Israel. Dios le quitaría a Israel la vergüenza y en lugar de eso iba a haber gozo y amor y júbilo. Y Dios reuniría a todos los abandonados y a los que sufrían, porque la intención era y sigue siendo de Dios, es quitar el dolor y la carga que llevamos sobre los hombros, porque Dios recogería a la oveja descarriada y daría salud a la que está enferma, y a su nación, a su pueblo le daría un nombre nuevo. Pero ahora sería un nombre que llevaría honor. Y yo creo que esta promesa amplísima de prosperidad se resume en una frase. Dios les iba a dar una nueva identidad. No más perdedores. Ahora van a ser vencedores. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere un pueblo de vencedores, no de perdedores.
El expediente de Israel, como tu expediente y mi expediente aquí en la tierra, porque en el cielo no hay expediente de esto, era extenso. Eran miles de legajos gordos de agravios y deudas y crímenes y culpas y pecados. Y lo realmente asombroso es que Dios destruyó toda evidencia del pecado de Israel y por si fuera poco, les dio un nombre totalmente nuevo. Y en un solo acto, el Señor vendría a quitar el enorme peso de culpa y de vergüenza, e Israel nunca más volvería a cojear. Y era un cambio de 180 grados. Y a partir de ese día, Israel dejaría de ser la humillada, la abandonada y la avergonzada. Y ahora se le conocería con este nuevo nombre, sería Biula, la próspera, la desposada, la liberada, la sana, la bendecida del Señor. Dice Isaías, desamparada ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Jefitzba. Mi deleite está en ella, y tu tierra Biula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Este cuadro que dibuja Sofonías es un retrato hablado de muchos de nosotros que venimos de hogares con problemas, imposible de crear hijos sanos emocional, moral o espiritualmente. Entre tu hogar y mi hogar solamente hay algunos cambios de los datos, pero compartimos muchas características: pobreza, abuso, abandono, indisciplina, mano de hierro, infidelidades, casa chica, casa grande, alcohol, adicciones, cárcel. ¿Cómo de hogares así vamos a tener hijos sanos? ¿Cómo si nosotros venimos de hogares así vamos a ser prósperos en la tierra? ¿Cómo nos saludamos cuando nos vemos en la calle? ¿Cómo te va? Más o menos bien. Muchos de nuestros hogares ausentes de padres, creados por las abuelas, las tías, las hermanas, los mayores, por guarderías, por trabajadoras domésticas, por maestros, por la internet, hasta los cuates de la cuadra son los que cuidan ahora a los niños. Y a este escenario lo llamamos normal. Esto es normal. Para nosotros esto no es disfuncional o enfermo. Hasta que un día un hijo despertó en la cárcel o lo libró un juez corrupto. O un hijo despertó en urgencias por manejar alcoholizado y drogado. Una hija despierta embarazada y abandonada porque parece que era el padre biológico de la criatura, pero nadie sabe. Un hijo que ya no despertó porque murió de una sobredosis. Y entonces nos damos cuenta de que algo está muy mal en el hogar. Ahora ya sabes de qué estoy hablando. No hay papá.
y que lo que contribuye económicamente el papá o contribuyó el papá no sirvió de nada. Lore se fue a estudiar a Dallas después de haber terminado la universidad, de haber trabajado un par de años. Y el ministerio de Oasis empezó los últimos 2 años que Lore estuvo en México, de antes de irse. Y un día después de comer, como parece que solo los hijos saben hacer, me llamó, me dijo: estos han sido los 2 mejores años de mi vida. Y yo le decía: ¿por qué, hija? Porque has estado aquí comiendo con nosotros. Pero hija, es que yo trabajaba para darte lo mejor. Y me responde: ¿y tú qué sabes qué es lo mejor para mí? Lo mejor para mí hubiera sido tener a mi papá en mi casa todo el tiempo. Escuché el testimonio de un predicador, Dick Bernal, y él comentó lo que sucedía o sucedió un primer día de clases en la primaria. Y era costumbre en la escuela pública donde él asistía, en la ciudad donde él creció, que el primer día de clases se hacía una especie de, le llamaban sesión de orientación. Y como todos los niños de esa edad, Dick soñaba con subirse al camión de la escuela. Eso es lo que le llamaba la atención, no la escuela, el camión de la escuela. Para poder hacer todo lo que escuchaba a sus hermanas decir que hacían. El papá de Dick los abandonó poco tiempo después de que él nació. La mamá trabajaba 2 turnos. La abuela y las hermanas se encargaron de la educación y el cuidado de Dick. Y ese primer día de clases estuvieron presentes los 33 alumnos del grupo, mismos que se sentaron en sus pupitres. Y todos los padres de familia se quedaron de pie alrededor del salón. Y la maestra fue llamando a cada niño por nombre y les pidió que le dijeran o le respondieran a esta pregunta: ¿a qué se dedica tu papá? Como era una ciudad pequeña en California, pues todos se conocían. Y las historias de las familias también pues, eran del dominio público, así que ese día hubo muy pocas sorpresas. La maestra llamó a los primeros alumnos y respondieron a la pregunta sin hacer aspavientos. Poco tiempo después le tocó al compañero sentado frente a Dick. El niño dijo con orgullo que su papá era el dueño de una gasolinera y también dio los nombres de las calles donde se ubicaba el negocio de la familia. Después tocó el turno a Dick y la maestra preguntó lo mismo: ¿a qué se dedica tu papá? Comenta el predicador años después que a sus escasos 5 años ni siquiera recordaba cómo se llamaba su papá. Ese hombre visitaba a la familia cada 6 u 8 meses. Si venía de buenas, le daba una moneda y una palmada en la espalda. Ese primer día de escuela, la abuela acompañó a Dick. La abuela se sentó de manera tal que podía ver al niño. Y como suelen hacerlo las abuelas, le echaba miradas de pistola y le mandaba un mensaje telepático que solamente Dick entendía. Y el mensaje decía: ni se te ocurra decir otra cosa que no sea la verdad. El pobre niño transpiraba profundamente. Después, lento se fue poniendo de pie, le temblaban las rodillas
y tan rápido como pudo respondió con la frase más corta que encontró para poder responder a la pregunta: ¿a qué se dedica tu papá? Y contestó Dick: mi papá también es dueño de una gasolinera. Y se sentó. Ese día Dick no regresó en el camión de la escuela. Caminó palmo en palmo los 5 kilómetros que había de la escuela a su casa. Sabía muy bien lo que le esperaba cuando estuviera a solas con la abuela. Al llegar, inmediatamente la abuela lo sentó en el banquillo de los acusados y el único discurso que escuchó fue: jovencito, en esta casa siempre decimos la verdad. Por supuesto que había mucho que discutir. Sin embargo, escuchó la sentencia y luego vino el castigo. La abuela le dijo pausadamente: Dick, busca una vara del tamaño del castigo que mereces y me la traes. El niño no apeló ni buscó la misericordia de la abuela, y comenta el predicador que lo único que pensaba mientras la abuela le daba un merecido fue: esta señora me puede golpear. Esta señora me puede golpear todo lo que quiera, pero yo no vuelvo a pasar la misma vergüenza una segunda vez. Dick era el único niño divorciado de toda la escuela. Y a partir de ese día, a los ojos de los demás, se convirtió en alguien diferente. Era un alienígena. Y la razón, tú la sabes, no tenía papá. Se sentía, y los demás lo veían como un extraterrestre. Él creía que había algo malo en él, o que había algo mal en la familia. Y ese día Dick descubrió que su hogar era disfuncional. Hasta entonces él solo era un niño y su hogar era una familia amorosa donde no había papá. Y aunque la palabra papá realmente no significaba nada para él, comenta para terminar el predicador que el dolor de ese recuerdo estuvo presente en su corazón durante 40 años. Y en todo ese tiempo no pudo entender muy bien lo que le pasaba. Sin embargo, lo único que sí podía precisar era que había un profundo sentimiento de culpa, de vergüenza y de mucho enojo. Yo no conozco la historia de cada uno de ustedes, pero sí conozco la historia de 2 hombres de quienes me siento muy honrado en llamarlos amigos. Y pienso particularmente en personas como Damián y personas como René, que me han enseñado mucho, que quizá les faltó el abrazo de un papá, pero ¿saben otra cosa? Les sobró pantalones y corazón para Dios. Y los 2 son un ejemplo a seguir. Si Jacob estuviera entre nosotros, veríamos su cicatriz. ¿Por qué? Porque él cojeaba. Y si le preguntáramos qué pasó, él diría: es que una noche luché con Dios hasta que me bendijo. Y si tú comprendes cuál es tu situación actual, o te pasa como Dick de adulto. Dick es un predicador, él murió ya hace unos años. Dios lo levantó como uno de los grandes predicadores en California, con una de estas mega iglesias. Pero durante 40 años lo que había en su corazón era dolor, era culpa, era vergüenza. Y las cosas no le salían bien.
porque no había entendido que lo que él necesitaba era el amor de Dios, la experiencia del amor de Dios, no el conocimiento del amor de Dios. Y lo que hoy tú necesitas, y con eso arreglarías tu vida, es si tú pudieras experimentar el amor de Dios. Y si pudieras experimentar el amor de tu papá. Si tienes papá, búscalo. Búscalo esta tarde. Y no para echarle la aburridora. Búscalo para decirle, papá, te necesito. Necesito que estés en mi vida, porque tú me explicas las cosas que yo no puedo entender para mí. No me importa si tienes 60 años o 70 años o más. Seguimos atorados donde mismo porque nos faltó, tenemos déficit, ponle como tú quieras, nos faltó papá. Y si tú quieres recibir el amor de Dios y experimentar su amor, tienes una terita que hacer. Esta noche agárrate con el Señor a golpes. Pero échate un chocomilk antes porque Dios aguanta bastante. Si tú estás dispuesto a pelear con Él toda la noche, al día siguiente, cuando tú amaneces, tú vas a amanecer bendecido con un nombre nuevo y habrás de entender las cosas que al día de hoy no entiendes. No me extrañaría que tengas que cambiar de trabajo, porque has estado trabajando haciendo no sé qué, pero al final del día eso no te produce lo que tú necesitas. Entonces, ¿por qué sigues insistiendo en lo mismo? ¿Qué esperas sacar si metes la misma información? Vas a sacar los mismos resultados. Por eso necesitamos la bendición de Dios, necesitamos el amor de Dios, necesitamos que el Señor nos abrace y nos diga, no es aquí donde te quiero, es allá donde te quiero. Ya no serás llamada Ifobuset, ahora serás llamada Viula. Dios nos cambia el nombre para que entendamos que somos una nueva identidad, no con un mismo trabajo, sino con una visión diferente de las cosas que Dios quiere que hagamos. Y entonces, y solamente entonces, vamos a conocer una dimensión de la bendición de Dios que no hemos conocido. Hasta el día de hoy hemos comido las algarrobas de los puercos. Y nosotros somos hijos del rey. ¿Estás listo para pelear? Si es así, yo te invito a pasar para poder orar juntos. Mi papá murió hace como 10 años, algo así. No lo tengo muy claro. Toda la semana. Y bueno, ya llevo varias semanas de estar luchando con Dios. Vino mi papá, se fue mi papá.
Y muchas cosas al día de hoy aún siguen sin resolver. Que no pase un día más. Ahora que aunque quiera, ahora no puedo ver a mi papá. Pero si tú lo tienes, ve dónde está tu papá. Y dile, abre tu corazón. Dile, papá, aconséjame, ¿qué hago? Dios te da un nombre nuevo. Grábatelo, tu nombre ahora es Beulah, la desposada. ¿Has visto cómo viven las desposadas? Si son como mi desposada que tengo en la casa, como reina. ¿Verdad, mijita? Para que nosotros ahora seamos recibidos del Señor. Voy a pedir, si estás ahí con otro compadre tuyo, acércate con él y dale un abrazo. Mira, yo ya he abrazado muchos hombres y he dado besos con bigote y no me ha pasado nada, ¿eh? Puedes hacerlo con toda confianza. Dile, te quiero, compadre. No sé ni cómo te llamas, pero yo te quiero. Y las damas también pueden abrazar a la que tienen a un lado, y estas cosas no se entienden acá, estas cosas se viven aquí al corazón. Padre, Señor, gracias te damos porque esta palabra era para nosotros hoy, este día de los padres. Ay, Señor. Como decía aquel hombre, tú eres un Dios que tiene buen humor, buen sentido del humor, pero a veces nosotros nos sentimos como el chiste. Pareciera que te burlas de nosotros. Pero eso solamente expresa, Señor, nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, Señor. Estoy dispuesto a pelear, Señor, contigo otro día más, hasta encontrar todas las respuestas a las preguntas que tengo. Señor, yo sé que para cada uno de nosotros la historia es diferente, el antecedente es diferente, pero el final es el mismo. Tú nos has llamado para hacer bendición. Tú nos has llamado para vivir en holgura, para vivir en sanidad, para vivir en amor, para vivir alegres, para disfrutar, Señor, de tus maravillas. Te bendecimos, Señor, porque sin merecerlo, tú nos escogiste, viste nuestras muchas deficiencias, entraste en la escena, Señor, como ese Padre amoroso, y nos rescataste para salvación y vida eterna. Te pedimos, seas misericordioso con aquellos que todavía no te conocen y que seguramente viven en un infierno, Señor. Permítenos llegar hasta donde ellos se encuentran y ser esa palabra suave, ese bálsamo que lleva buenas noticias. Porque en ti, Señor, hay salvación. En ti hay restauración. Hoy podemos empezar una nueva vida, Señor, en ti. Tú nos regresas a ser como jóvenes. Tu palabra nos habla que aún los jóvenes se cansan, pero tú en nosotros renuevas las fuerzas, Señor, como de búfalo. Padre, gracias por tu palabra. Y lleva bendición a cada una de nuestras familias aquí representadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga.